La marcha que se desarrolló en defensa de la universidad pública repercutió muchísimo, ¿no? Y fue realmente una marcha contundente, decíamos hace un rato, para calificarla, por su importancia, por la cantidad de personas que salieron a la calle, porque no solo estuvieron los estudiantes o los docentes o los no docentes de las universidades, sino que también gran parte de la sociedad civil estuvo acompañando y reclamando por la educación de calidad, como tiene la Universidad de la Argentina, de calidad gratuita y pública. Para hablar de este tema, de las repercusiones de la marcha de ayer, estamos ya en conexión con Carlos Greco, que es el rector de la Universidad Nacional de San Martín, de la UNSAM, y ex presidente del SIN, del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Qué tal? Buenos días, señor Carlos Greco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias. Gracias por llamar. No, por favor, gracias por atendernos y por contarnos un poquito cómo es la evaluación que hace, bueno, usted particularmente, los rectores, no sé si han hablado sobre la marcha del día de ayer. Bueno, como lo acabas de describir, fue una marcha contundente y fundamentalmente además por su carácter federal. Hubo las mismas expresiones de adhesión y de acompañamiento en el resto del país, en las capitales de provincias más importantes. Es cierto. Y aquí en el ámbito metropolitano fue donde más nutrida fue, pero con características también de mucha pluralidad. Nosotros encabezamos la marcha junto con las representaciones sindicales y estudiantiles, pero había familias, había personas mayores, chicos, de distintas actividades que acompañaron lo que nosotros entendemos que era el mensaje, expresar el apoyo a la educación como una política de Estado. Claro. Y a la necesidad de sostenerlo, ¿no? Como un derecho. Hay un tema que está, me parece lindo y bueno poder aclararlo, que está en la agenda pública también, que está circulando mucho, que es el tema de las auditorías a las universidades. El gobierno dice que va a auditar las universidades. Me gustaría que aclaráramos también cómo es la situación de las auditorías, porque es algo que ya existe, ¿verdad?, en las universidades nacionales. Así es, sí. La verdad que a nosotros nos preocupa porque le da un poco de confusión a la sociedad y a quienes escuchan esos mensajes, porque nosotros somos instituciones públicas, en particular las universidades nacionales, que tenemos dispositivos permanentes de auditoría, orgánicos. ¿Qué significa? Tenemos unidades de auditoría interna que responden de manera coordinada al trabajo con planes de auditoría anuales con la SIGEN, y además estamos sometidos al control externo de la Auditoría General de la Nación. Recordar que las universidades se crean por el Poder Legislativo, pueden llegar a ser intervenidas, reciben su presupuesto por el Poder Legislativo y son auditadas por el Poder Legislativo, por la Auditoría General de la Nación, corresponde al mandato del Congreso. Por lo cual, decir que las universidades deben ser auditadas, las universidades somos auditadas. Y además para nosotros es un compromiso y un mandato institucional. Claro. Somos instituciones que somos evaluadas permanentemente por la Comisión Nacional de Evaluación de Acreditación Universitaria, y lo hacemos también en el sentido de que somos instituciones que debemos rendir cuenta a la sociedad que nos sostiene. Claro. Así que eso para nosotros es parte de nuestra misión institucional. Sí, totalmente. Me parecía interesante aclarar eso. Y también otro tema, bueno, ayer ya quedó claro, ¿no? A partir de la importancia en la agenda informativa, de que todos los medios se hayan ocupado de cubrir la marcha y de analizar y de tener también entrevistas y distintas conversaciones en muchos medios. No es una marcha de la Universidad de Buenos Aires, también eso me parece que o no fue una marcha de la UBA, fue una marcha de todas las universidades nacionales. Y me gustaría que como expresidente del SIN pudiera decirnos también cuál es la importancia que tienen las universidades más pequeñas, las que están en el interior del país, las que están en el conurbano bonaerense, como instrumento también de acercar la educación superior a los distintos lugares. Sí, para eso la verdad que daría para una conversación mucho, de ¿no? varias horas, porque habría que tener en cuenta también cómo fue el proceso histórico de expansión del sistema universitario. Claro. Nosotros nos apalancamos en una tradición
centenaria de la creación de la Universidad de Córdoba, que tiene más de 400 años, luego la Universidad de Buenos Aires, que tiene más de 200, claro. universidades centenarias como Rosario, como Litoral, como otras tantas, Tucumán, pero luego esa construcción se fue complementando y se fue solidificando sobre otros procesos de expansión. Por ejemplo, la Universidad de San Martín fue creada en la década del 90, y ahí dice que eran casi 20 universidades, y hubo una tercera ola de creación de universidades a principios del siglo XXI, dando una cobertura federal, que si cada provincia tiene al menos una universidad, claro. Otros tienen muchas, por ejemplo la provincia de Buenos Aires tiene 25 universidades, Claro. tendiendo a tener una cobertura, esa demanda potencial de estudiantes, que intenta llegar hasta los últimos rincones donde la educación es un factor de transformación, no solo de los chicos y chicas, sino también de las propias ciudades donde están radicadas esas universidades. Claro, entonces, totalmente. esa idea. Imagínense ustedes que en el 83, que cuando se recupera la democracia, había alrededor de 300.000 estudiantes, con una población de 27 millones de habitantes. Era el 1 y pico por ciento de la población. Hoy hay 2,5 millones de estudiantes y casi 50 millones de habitantes, para hacer el número grande, es el 5%, con lo cual significa un crecimiento real, sustantivo de la cantidad de estudiantes que acceden a la educación superior, y eso es porque hay una oferta de cantidad de instituciones que se sumó a esa tradición universitaria y hacen posible que este factor de transformación sea una realidad en muchas localidades, en muchas provincias, muchos municipios. Claro. ¿Cómo sigue el tema ahora, no? Luego de la marcha, luego del apoyo, volvemos a decir el adjetivo, me parece súper calificativo, contundente de la sociedad en la Argentina. Sí, bueno, nosotros lo que esperamos, nosotros lo que esperamos es que el gobierno, en particular la cartera educativa, genere algún espacio de conversación y de diálogo para construir una política pública en conjunto, porque eso es lo que no ocurrió hasta ahora. Claro. No es solo una cuestión presupuestaria, claro. Es una cuestión de poder acordar desde el gobierno, en diálogo con el Consejo Universitario, qué se propone, qué se proyecta y qué se espera de la educación superior para el país. Y nosotros no tenemos ningún problema, y de hecho lo estamos haciendo, en ser racionales, en reconocer la restricción por la que atraviesa la sociedad toda, pero que necesitamos previsibilidad. Necesitamos sentarnos y planear cómo podemos llegar a cumplir nuestros objetivos de manera consensual. Claro. ¿Van a reunirse pronto nuevamente todos los rectores con el secretario de Política? Supuestamente tenemos una convocatoria para el día 30 de abril. Bien. Digo supuestamente porque recibimos una nota, pero que no es muy formal, porque no tiene hora, no tiene sello, pero bueno, pediremos las precisiones y estamos dispuestos a conversar. No solo estamos dispuestos, sino que estamos necesitando conversar. Claro, para que entonces, lo que usted nos decía, ¿no? Esa previsibilidad, ese camino ordenado para mantener la universidad, porque ese es un tema, ¿no? Que también se discutió mucho y por ahí muchos decían, no es una amenaza que hace la universidad o los rectores de las universidades para continuar durante el año, ¿verdad? Sí, el tema es que por eso digo, nosotros necesitamos planes de trabajo, crear carreras, de formar egresados, planes de investigación, son todos proyectos plurianuales, no se resuelven de un día para el otro, y nosotros lo que necesitamos es casualmente esa previsibilidad, y demandamos al gobierno y le planteamos al gobierno que somos parte de la solución, no somos el problema. Entonces, tomen este valor que tiene la educación para colaborar con las políticas públicas. Sí, la educación como la base de la sociedad argentina, como la base del crecimiento social, la verdad que es eso. Muchas gracias, Carlos Greco, el rector de la UNSAM, por conectarse con nosotros. Un abrazo por llamar y por tener a la educación dentro de la agenda de la comunicación. Por supuesto, es lo más importante. Un abrazo grande y hasta pronto.